29 de noviembre viví esa ECM, pérdida de constantes vitales, y bueno, y llegué hasta el túnel de luz. ¿Cómo sabes que no fue un fruto de una situación en la que nos pone el cerebro en esas determinadas circunstancias? Una vez que por fin te das cuenta que ha fallecido, puede ser que lo aceptes o que no lo aceptes, y en ese momento es cuando te das cuenta que estás acompañado. Ese acompañamiento son formas de luz. Cuando ya estaba prácticamente a punto de entrar en el plano de luz, percibo que hay una fuerza inconmensurable que se está acercando. Y yo lo percibo con claridad como a que yo llamo. O sea, lo que me estás comentando, Emilio, es que somos almas que realizamos un pacto entre nosotros para llevarlo a cabo en el planeta Tierra, ¿no? Adquirir unas experiencias que nos ayuden como almas cuando volvamos a ese plano, ¿no? Entiendo que no todo el mundo pueda entender esto. Cuando nuestra alma encarna, lo hace como continuación de la vida, pero a su vez tiene un propósito. ¿Por qué crees que regresaste de esa ECM y otras personas no? No todos los días se habla con una persona que asegura haber estado al otro lado de la vida, en el más allá, y mucho menos haber regresado con una visión transformadora. Es el caso de Emilio Carrillo. Por resumir muchísimo, Emilio Carrillo fue economista, profesor universitario e incluso llegó a ser vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla, lo que muchas personas podrían considerar como una persona de éxito. Tras una vivencia límite en 2010, tuvo una experiencia cercana a la muerte, denominada ECM, y su vida cambió por completo, ya que fue un punto de inflexión para dejar todo atrás y comenzar una búsqueda interior profunda. Lo que dice y comparte ahora nace de otro lugar. Desde entonces ha escrito más de 50 libros espirituales y de desarrollo personal. Además es codirector de la Academia de la Conciencia y también conferencista. Es sin duda una de las voces hispanohablantes más influyentes de estos temas. ¿Qué ocurre durante una experiencia cercana a la muerte? ¿Quiénes somos realmente cuando cruzamos el umbral de lo que creemos ser? ¿Venimos con un propósito previo? ¿Hay un pacto de almas? No quiero anticiparme, así que Emilio Carrillo, bienvenido a Aquí se escucha. Gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Pues muchas gracias, Rubén. Para mí también es un placer estar con vosotros y encantado de compartir. ¿Cómo fue tu experiencia cercana a la muerte? Tiene fecha y tiene hora, el 29 de noviembre del año 2010, a las 16 horas aproximadamente, en un hospital de Sevilla, como consecuencia de unos trombos que me originó la vena femoral de la pierna izquierda, por una rotura que tuve en esa pierna, ocasionado curiosamente varias semanas antes, no había sido en ese mismo momento, pero que originó el trombo posteriormente. Y la caída que provocó todo este proceso se produjo en la tarde-noche del 5 al 6 de noviembre. Y el 29 de noviembre viví esa ECM, que fue muy prolongada. Las ECM suelen durar unos pocos minutos, en mi caso se alargó más, pérdida de constantes vitales y posteriormente vuelta a la vida. Y vuelta a la vida con un recuerdo muy nítido de lo que había vivido durante ese tiempo, entre comillas, aunque es evidente que lo que nosotros llamamos tiempo aquí no tiene que ver con lo que es el tiempo allí. Y ya ahondaremos en la medida en que tú consideres oportuno, pero bueno, lo cierto es que viví lo que yo en aquel momento nunca me había centrado en estudiar la ECM ni nada parecido, no tenía información por tanto previa. Sí sé que lo que yo viví corresponde con los protocolos que son más que conocidos desde la República de Platón, es decir, en la República de Platón, en los diálogos con Sócrates, entre Platón y su maestro Sócrates, ya al final de la República se narra una experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado Ero, es decir, que vienen de lejos las experiencias cercanas a la muerte. Y el protocolo que yo viví es muy parecido a lo que la mayoría ponen de manifiesto. Te percibes fuera del cuerpo, tu cuerpo está sobre la cama del hospital de la UCI. A partir de ahí percibes lo que ha sido tu vida entera y un recordatorio en la instantaneidad de lo que ha sido tu vida, comprende las puertas que se cierran, qué puertas abrieron, cómo hay unos lazos, una especie de tejido, ¿no? Es como si aquí estuviéramos viendo el bordado por la parte de atrás, todo lleno de hilachos, y en cambio allí se ve el bordado por la parte verdadera. Entonces ve que todo encaja, que todo tiene un sentido. A partir de ahí me percibí acompañado de seres de luz, que asocié con claridad a lo que habían sido seres queridos para mí desencarnados, en particular mi padre y mi madre, y bueno, y llegué hasta el túnel de luz, que fue hasta donde mi experiencia de ECM se prolongó. No accedí al plano de luz, algunas ECM acceden al plano de luz, en mi caso no fue así.
Y como tú has planteado en la introducción, pues ciertamente eso supuso un antes y un después en mi vida. Es verdad que desde el año 2000, es decir, 10 años antes, yo ya había empezado un camino consciencial y espiritual. Ya había empezado a dar charlas, a escribir algunos libros, pero a dejar cosas, esa condición de profesor universitario que tú señalabas, pues la dejé en el curso 2009-2010, dejé la docencia universitaria porque ya no me llenaba, dejé una serie de cosas, por completo la actividad política también, total y absolutamente. Y curiosamente, cuando estaba soltando y soltando, fue cuando me ocurrió la experiencia cercana a la muerte, que marcó todavía una ruptura mayor y desde entonces, pues efectivamente, mi dinámica de vida es totalmente distinta. Comentas que vistes cosas, ¿no?, dentro de esa experiencia. ¿Cómo sabes que eso fue realmente vívido, que fue real, que no fue un fruto de una situación en la que nos pone el cerebro en esas determinadas circunstancias? Claro que sí, eso es un tema fundamental que, como puedes suponer, yo me he planteado con todo rigor y con toda seriedad. Quizás lo primero a poner de manifiesto, Rubén, es que esta sociedad le cuesta mucho trabajo asumir que la vida es un continuum y que lo que somos va mucho más allá de lo que yo llamo nuestra apariencia, nuestro pequeño yo, y que en el ser humano hay algo que cuando se produce lo que llamamos el fallecimiento físico no muere, y que eso que no muere es lo que realmente somos. Me gusta también recordar que a lo largo de la historia de la humanidad podemos y tenemos a nuestra disposición muchas fuentes que nos hablan de esa vida después de la muerte. Tenemos todas las tradiciones espirituales, por supuesto, da igual la época, el lugar, la geografía, todas coinciden en que hay vida después de la muerte y, por supuesto, los grandes instructores que están detrás de todas esas tradiciones espirituales. También nos encontramos con el hecho de que los grandes personajes que tenemos en la historia y son los pilares de nuestra civilización, yo qué sé, desde Pitágoras en la antigua Grecia a Hipatia, ¿no?, al principio del siglo II, o lo que ha sido, yo qué sé, Leonardo da Vinci en la Edad Media o Albert Einstein en la época contemporánea. Todos estos grandes referentes han coincidido en lo mismo, en que hay vida después de la muerte, han tenido esa convicción. Para mí este sentido, esta percepción de gente que son pilares de la civilización, a mí me ha valido para entender que no puedo estar tan despistado porque coincido, mira por dónde, lo demás no, pero sí coincido con estos grandes personajes en este aspecto. Después tenemos textos, algunos más modernos, otros muy antiguos, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, que no solamente nos enseñan que hay vida después de la muerte, sino que nos la detallan, nos la describen con bastante detalle y con bastante precisión. Después están ciertamente, aunque parezca raro, hay personas que tienen el don de ver a los desencarnados. Cada uno tenemos nuestros dones y hay personas que tienen ese don. Antes de seguir con este episodio tan especial, quiero compartirte algo. Hay momentos en la vida en los que nos toca afrontar duelos, soltar, entendernos y aprender a sostenernos. De ahí nació Más allá de las formas, un diario de transformación con reflexiones personales que fui escribiendo durante un proceso así. Si estás en un cambio vital o en plena búsqueda personal, estoy seguro de que este libro resonará contigo más allá incluso de las propias palabras. Te dejo el enlace en la descripción. Allí también encontrarás los libros relacionados con la experiencia cercana a la muerte de Emilio Carrillo, por si quieres saber más sobre el contenido de este podcast. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos con el episodio. Esa preciosa película, muy ilustrativa para cuando estamos hablando de este tipo de cosas, que es la película El sexto sentido, una película de 1998-1999, interpretada por Bruce Willis, y que yo aconsejo ver porque en su época fue la más taquillera de la historia, es decir, cuando se estrenó se convirtió en la más taquillera de la historia. Y ahí se describe una serie de circunstancias de la vida después de la muerte y hay un coprotagonista que es un niño que tiene el don precisamente de ver desencarnados, ¿no? Bueno, pues ese don yo he ido comprobando a lo largo de estos años, desde mi ECM en el 2010 al momento actual, han sido 3 lustros, que hay muchas personas que tienen ese don. Personas que prefieren mantenerse en el anonimato y también he aprendido que es un don difícil de gestionar, porque el ver desencarnado a veces dice, uy, qué bien, ves desencarnado. Bueno, depende porque también se entra la mente por medio y entran miedos y entran temores, etcétera. Con lo que todo esto que acabo de compartir se suma a las ECM, que además se han multiplicado enormemente
en los últimos años, querido Rubén. De hecho, en Estados Unidos, donde hacen estadísticas de todo, allá por el año 2010-2011, el Instituto Demoscópico Gallup hizo un estudio detallado sobre las ECMs en Estados Unidos, entre estadounidenses. Y las conclusiones del estudio, que se hicieron públicas, nos dice que en Estados Unidos 5 millones de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte. Es verdad que la población norteamericana estamos hablando de unos 350 millones en números redondos. Porcentualmente 5 millones no son muchos. Oye, pero objetivamente, cuantitativamente, 5 millones es un número muy alto de experiencias cercanas a la muerte. Y además, como esto se está multiplicando, este fenómeno, quizás porque la medicina a veces interviene en situaciones muy desesperadas y se produce a lo mejor esta especie de cortocircuito que te mueres, pero después de alguna forma no te mueres. Lo cierto es que también ha habido mucho personal científico, médico, que ha tenido ECMs. Y eso es muy importante, claro, porque no es lo mismo que tenga una ECM yo, con mi forma de explicarlo, tú has dicho muy bien, mi formación es economía, como doctor en economía, esa es mi formación base, pero claro, cuando lo tiene un médico o una doctora, cuando lo tiene un neurólogo, ¿no? Cuando lo tienen personas y hay que incluso han escrito libros, ¿no? Compartiendo con nosotros esas experiencias, pues te tiene que llevar a tomártelo más en serio. ¿Por qué se puede decir con claridad? Y estoy ahora repasando mentalmente los argumentos de este personal más científico y más que se mueve en el ámbito médico y sanitario. Bien, primero, no es una alucinación por una razón muy sencilla. Las alucinaciones, la persona que la tiene, con el paso de los meses y de los años, olvida. Es decir, si toda una persona que ha tenido una alucinación a 1 año, a los 5 años, le pide que te repita la alucinación, no es capaz. Te da un argumento distinto. Esto nos pasa con la ECM. La ECM, las personas que la hemos vivido, pueden pasar muchos años, en mi caso han sido 15, hay un recuerdo nítido y si yo cuento ahora lo que fue mi ECM como lo estoy haciendo contigo, digo lo mismo que podía haber dicho el día siguiente porque es algo que te queda como muy marcado, enormemente marcado. Y además hay unos protocolos que se dan en todas las personas que tenemos experiencias cercanas a la muerte. Fíjate, en la ciudad de Sevilla, en otro gran hospital público, un director de la UCI, de uno de estos grandes hospitales, Enrique Vila, que estaba alejado de todo este tipo de cosas, pero Enrique Vila, estamos hablando de principios del siglo XXI, él a pacientes de la UCI, que era consciente que habían muerto, habían perdido las constantes vitales, pero después habían regresado a la vida, bueno, pues en la relación cordial y un tanto íntima, ¿no?, que se establece entre médico y paciente, había habido pacientes que habían vivido este tipo de experiencias que se habían abierto y le cuentan lo que han vivido, lo que han percibido. Y claro, Enrique Vila se sorprende, pero claro, es que es uno y es otro y es otro, y son hombres y mujeres y jóvenes y mayores y de distintos estratos socioeconómicos, de distintos niveles culturales, y todos le van diciendo lo mismo. Y Enrique Vila y su esposa, que también se dedicaba al tema sanitario, Mari Carmen García, acometen una labor tremenda de contactar con sus compañeros que dirigen UCI en toda España para decirle que tienen en marcha un proyecto de investigación acerca de esta cosa tan rara que pasa, de que a veces gente muere pero después no muere. Y debido a la información que le van dando, él entrevista a 700 personas de toda España. Y finalmente publica un libro, Vida más allá de la luz, que se publicó en el año 2007, donde recopila esta información. Y ahí se puede comprobar, como en otros muchos libros, se puede comprobar que hay unos patrones, que por tanto es muy difícil que mi fantasía coincida con la fantasía de otro. Máxime cuando la mayoría de estas personas nunca se han planteado nada con relación ni a la muerte ni a las ECM. Con lo que creo que cuando hablamos de ECM tenemos una fuente documental en estos momentos bastante potente como para aseverar que no estamos hablando de fantasías personales, no estamos hablando de una creación de realidad, porque no puede ser que yo cree una realidad tan parecida con otras cientos y miles de personas, y por otra parte se desliga por completo de fenómenos mentales como alucinaciones por los motivos que te acabo de compartir. Sin duda muy interesante, sobre todo porque también comentas que las situaciones son parecidas, ¿no? Las situaciones vividas. Muchas personas relatan, entre ellas tú también, ¿no?, que ven a familiares, a personas conocidas, que tú dices que hasta a Jesucristo, ¿no? Encontraste a Jesucristo, ¿verdad? Pero
¿Quién está realmente detrás de esos rostros, ¿no? Detrás de esa energía? ¿Es la experiencia la que nos hace percibir a personas que conocemos para no tener ese miedo? Con relación al acompañamiento que le llamo yo, es decir, en el momento en el que tomas conciencia de que has fallecido, tomas conciencia, lo aceptas, porque a veces no se acepta, es decir, hay desencarnados, forma parte de todas las enseñanzas, ¿no?, de las fuentes que antes compartía. Hay desencarnados que primero no se dan cuenta que han fallecido, es lo que le pasa a Bruce Willis en la película, para quien quiera tener más datos al respecto. Una vez que por fin te das cuenta que ha fallecido, puede ser que lo aceptes o que no lo aceptes, porque ya no tienes cuerpo físico, pero tu mundo emocional y mental todavía está ahí, todavía tiene una presencia. Y cuando por fin te has dado cuenta que ha fallecido y lo has aceptado, es cuando ves tu vida, la que has dejado atrás, sintetizada con esta malla, donde todo se entrelaza y donde compruebas que todo tiene un sentido profundo. En ese momento, al desencarnado, como me pasó a mí, nos llena mucha paz. Hay una gran paz interior, una gran armonía. Hay como una comprensión, como te decía antes, del bordado. Ya no el bordado por atrás, en los hilachos, sino que estás viendo la verdad. Y en ese momento es cuando te das cuenta que estás acompañado. Ese acompañamiento son formas de luz. Tú mismo ya eres, yo mismo era ya una forma de luz, no tenía corporidad. Y te das cuenta que hay unas formas de luz que están cerca tuya. Yo hablo, te lo comentaba antes, que apareció quien era el alma desencarnada de mi madre y de mi padre. Pregunta, si son formas de luz, ¿cómo sabes que es ese alma que encarnó en tu madre o en tu padre? Esto yo la única forma de explicar lo que tengo es que es una especie de fragancia, una vibración. Es como si vas por la calle y te llega un olor de un guiso de lentejas. Tú no sabes de dónde viene ese guiso, ese olor, si es de un bar, si es de alguna persona que lo está haciendo en su casa, pero a ti te llega el olor del guiso de lentejas, sobre todo si es la hora de la comida, y aparecen las lentejas en tu cabeza. E incluso te puedes ver comiéndote el guiso de lentejas, ¿no? Bueno, pues aunque sea una especie de broma, pero creo que describe el hecho de que lo que somos, como formas de luz, es conciencia. Ahí ya la mente está diluyéndose, y esa conciencia tiene una percepción que es lo que yo llamo esa fragancia. Y a través de esa fragancia te das cuenta, tomas conciencia. Y además hay una comunicación. Es decir, no solamente es que tengas conciencia de quiénes son esas almas, sino que hay una comunicación en conciencia. No hablamos de telepatía, no, es una comunicación en conciencia. Y yo percibí el acompañamiento amoroso de esas dos almas. Y con esas dos almas seguí mi camino hacia el túnel de luz. El túnel de luz no es algo tenebroso ni nada parecido, ¿no? Lo que ocurre es que el plano de luz tiene tanta luz, es tan radiante, es tan brillante que cuando te vas acercando a él, por donde vas avanzando, entre comillas, es como si fuera oscuro, pero no es oscuro, es oscuro en comparación con la inmensa luz que tienes ahí al fondo. Y cuando ya estaba prácticamente a punto de entrar en el plano de luz, es cuando también en conciencia percibo que hay una fuerza inconmensurable que se está acercando. Y lo percibo además porque yo mismo, lo que yo ya en aquel momento era, y las almas que me acompañan, formas de luz, empezamos como a resplandecer y a destellear. Es decir, es como si esa fuerza tan enorme que se está acercando hiciera que nosotros mismos fuéramos más resplandecientes y empezáramos a destellear. Y en un momento concreto esa fuerza se hace muy presente y yo lo percibo con claridad como a que yo llamo Cristo Jesús. Yo había tenido vamos a decir así, una relación íntima con Cristo Jesús en mi época de niño y de adolescencia, pero a partir de los 15, de 16 años, esto ya se había olvidado. En aquel momento yo ya tenía 52 años, es decir, que habían pasado muchos años y la figura de Cristo no era una figura especialmente relevante en esos momentos en mi vida, aunque ya había empezado una senda espiritual, como antes decía, pero no tenía un protagonismo, por así decir. Y yo percibo con claridad a Cristo, y no solamente percibo con claridad a Cristo, sino que hay una comunicación con Cristo, esa fuerza enormemente amorosa que me está llenando por todos sitios, con la que de alguna forma la sensación de paz y de armonía que antes tenía se había multiplicado espectacularmente. Y en la comunicación consciente, en conciencia que tengo con Cristo,
lo que percibo es que me hace como una especie de pregunta, y la pregunta es, ¿estás en paz? ¿Estás en armonía? Y la contestación es que sí, porque es verdad, estaba en paz y en armonía, estaba en plenitud. Y me dice a continuación, ¿y si vuelves, también te mantendrías en paz y en armonía? Y recuerdo que mi contestación fue sí, creo que sí. Dice, pues entonces, si no tienes inconveniente, vuelve. Y en ese mismo momento, Rubén, es cuando aparecí ya, tomé conciencia de estar otra vez en la cama del hospital con el personal médico atendiéndome y recuperando mis constantes vitales. En ese mismo momento. No le pregunté, en ese momento no le pregunté a Cristo ni por qué tengo que volver, ni por qué sí, ni por qué no. Hay tal amor en esa forma, ¿no? Que no tenemos calificativos para describirlo. Yo lo he llamado fuerza, no es fuerza, es algo, en los términos del cristianismo le llaman verbo, ¿no? Es una vibración pura, ¿no? Tan sublime, tan amorosa, además con tanta autoridad, por así decir, sabes que ahí hay sabiduría, ¿no? Que a mí no se me ocurrió preguntarle ni por qué sí, ni por qué no, que simplemente cuando me dijo entonces vuelve, ¡plá!, inmediatamente volví. No fue traumática la regresión al cuerpo, ¿verdad? Para nada, para nada. Fue dura, dura, depende cómo lo queramos mirar. Fue dura desde el punto de vista, Rubén, de que mi recuperación física fue muy lenta. Estamos hablando del 29 de noviembre, yo no pude volver a tener una vida física normal hasta septiembre, o sea que pasaron un montón de meses. Pero yo solo viví como una bendición, porque fueron meses que obligatoriamente me dieron el alta para Navidad, pero después en casa estuve en cama durante 2 o 3 meses, la recuperación fue lenta, el propio movimiento de pierna fue bastante lento y todo eso yo lo recuerdo como una bendición, la verdad, como un regalo de la vida, porque es como si fuera una oportunidad de asentar lo que había vivido, de interiorizarlo. Y fíjate si lo interioricé, que yo no me lancé a hablar de la experiencia cercana a la muerte al día siguiente. Yo ya había escrito algún libro de espiritualidad, varios, y estaba dando ya charlas, talleres, pero yo no me sentía de alguna forma como preparado, ¿no? Para hablar de la vida más allá de la muerte. No fue hasta el año 2014, 4 años después, cuando hice la primera conferencia sobre la vida después de la muerte. Y después sí, a partir ya del 2014-2015 ya he dado muchas conferencias, he dado muchos cursos, he escrito 2 libros al respecto, pero fue un proceso de recuperación físicamente hablando muy lenta, pero desde luego para mí como una bendición, como un regalo de la vida. Si hubieses nacido en China o en África, ¿hubieses visto a Cristo? ¿Es algo que viene dentro de lo que cabe de nuestra mente? Porque claro, sí que habías dicho que tenías una relación, en cierto modo, de cuando pequeño, ¿no? ¿Podrían cambiar las figuras? Bien, fíjate, porque este es un tema al que también he dedicado bastante análisis. En mi primer acercamiento yo iba con el presupuesto de que efectivamente aquí cada uno va a ver la figura, en ese momento culminante va a ver la figura que se adapta a su tradición espiritual más cercana. Eso sucede, Rubén, antes. Es decir, eso sucede que a veces, junto a las almas de seres queridos desencarnados, aparecen referentes espirituales que tú hayas tenido. En mi caso apareció San Juan de la Cruz, al que sí, místicamente lo había estudiado, era una persona que ya en aquellos momentos formaba parte de mi vida. Y claro, si yo tuve un acercamiento a San Juan de la Cruz, una persona lo mismo en Oriente, pues lo tiene a Lao Tse, pongamos por caso, y lo mismo su referente, el que se aparece ahí, es Lao Tse. Sin embargo, cuando he ido profundizando más al respecto y estudiando muchas ECMs de muchas partes del mundo, cuando ya hablamos de esa fuerza inconmensurable, aunque no tengas conocimiento de causa, porque tu tradición espiritual no es, por así decir, la cristiana, pero lo que percibes ahí es exactamente esa vibración pura y primigenia, porque claro, nosotros llamamos Cristo Jesús al Verbo encarnado. El Verbo es una vibración pura y primigenia, capaz de originar todo lo creado, que forma parte del Padre y es como la emanación del Padre y el instrumento de creación. Y eso también se contempla en experiencias cercanas a la muerte
que no pertenecen a la tradición cristiana. No lo van a llamar Cristo Jesús, por así decir, pero sí le van a dar una denominación que transciende lo que son figuras espirituales, transciende a Buda, transciende a Lao Tse, transciende a San Juan de la Cruz. Ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Cristo mismo, del Verbo mismo. Es egoísta desde el punto de vista humano, ¿no? Pensar en esa perdurabilidad de nuestra conciencia o de las personas que amamos. Es decir, ¿tiene sentido imaginar que algo de lo que somos hoy puede trascender en el más allá? Interesantísima cuestión, Rubén, te la agradezco una barbaridad. Mira, he afirmado antes que la vida es un continuum y mi convencimiento absoluto es que la muerte es simplemente un fantasma de la imaginación humana cuando perdemos una capacidad de sentimiento de lo divinal, de lo sobrenatural, que debería ser lo natural, a mi modesto entender, debería ser lo natural. Yo creo que lo anómalo es donde nos situamos actualmente, el tipo de sociedad que tenemos actualmente, que está absolutamente aferrado a lo temporal y a lo material más denso, por decirlo de alguna manera. En el camino que he recorrido desde la ECM para acá, en los últimos años en compañía de mi esposa, publicando Lola Rumi, publicando distintos libros y publicaciones, hemos también analizado la espiritualidad ligado a la ciencia y la espiritualidad. Hemos escrito un libro sobre el universo según la astrofísica y la espiritualidad. Es un tema que nos interesa mucho. ¿Por qué saco esto a colación? Porque cuando se va comprendiendo, y hoy la ciencia nos da una información amplísima y profundísima con relación a ello, cuando se va comprendiendo la realidad de la vida y de la existencia del cosmos, es cuando percibes que es absurdo pensar que la vida que hay en mí dura un puñadito de años, que la vida que hay en mí, que hay en ti, que hay en cualquier ser humano, dura, en el mejor de los casos, unas cuantas décadas, ¿no? En el mejor de los casos, 100 años. Si se alarga la vida ahora con las tecnologías, yo qué sé, 200 años. Pero es que eso es nada. ¿Qué son 100 años, 200 años en un universo al que la ciencia le cifra una edad de 14.000 millones de años? Un universo que sigue expandiéndose a pesar de tener ya 14.000 millones de años y que su extensión, es decir, el tamaño que tiene, según la ciencia, es de unos 94.000 años luz. Y cada año luz son casi 10 billones de kilómetros. Multiplica 10 billones por 94.000 millones y es la extensión cuasi infinita que tiene este cosmos. Es decir, cuando vamos contemplando la envergadura de la vida que nos rodea, lo absurdo sería que la vida que hay en mí apareciera en un momento dado y antes de un segundo, en el contexto del cosmos, ha desaparecido. Esto no parece que el cosmos nos esté hablando de esto. El cosmos parece que nos está hablando de otras realidades que son como más permanentes. Y nos dice además el cosmos de que todo está en movimiento, la vida por supuesto, pero con ciclos. Todo se mueve pero cíclicamente, con lo que es muy probable que nuestra vida, la vida que yo percibo en mí, se esté moviendo y el movimiento significa que es continuo. Y el ciclo significa que cuando la vida en el ciclo en medio haya concluido, esa vida sigue para adelante en otro ciclo, quizás como nos enseñan las tradiciones orientales, a través de reencarnaciones y en un proceso amplísimo de cadena de vidas que enlazaría mucho mejor con lo que sería mucho más armonioso, tendría mayor sintonía con la información cada vez mayor que tenemos sobre este universo tan enorme, pero a su vez tan ordenado, con tantas similitudes con esa radiación electromagnética de fondo que da igual a la parte del universo que mires, siempre es la misma, es como si hubiera un tejido ahí vibracional que sirva todo de fondo. En fin, cuando te vas acercando a estas realidades, yo creo que podemos percibir que no tiene ningún sentido una visión materialista de que la vida es este puñado de décadas. Ten en cuenta que esto, si realmente lo creyéramos, yo creo que nos llevaría, como decía Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, nos llevaría a la náusea. La náusea, ¿por qué? Porque es para vomitar. Es decir, si yo percibo que mi vida es nada, porque en comparación con el cosmos, si yo creo que mi vida es la de este tal Emilio,
Es que es nada, es menos de nada. Una mosquita que esté por aquí volando a mi alrededor en esta habitación tiene más peso en el planeta que la vida, no solamente mía, sino toda la humanidad en el contexto del cosmos. Así que creo que son reflexiones que evidentemente yo no estoy en posesión de la verdad y las pongo delante tuya y de las personas que siguen tu canal como hipótesis para la consideración, pero yo creo que con fundamento y con rigor. ¿Por qué crees que regresaste de esa ECM y otras personas no? Porque vemos determinadas cosas que nos pueden parecer injustas, ¿no? Como niños, ¿no? Que dejan la vida de una manera pronta, pérdidas bastante crueles, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso desde la conciencia espiritual? Bien, empezando por el tema de muertes jóvenes, ¿eh? Entendiendo por jóvenes en el feto materno, bebés recién nacidos, niños de unos pocos años e incluso adolescentes de 10, 12 e incluso 15, 16 años. En mi convencimiento, basado en los fundamentos que dan todas las tradiciones espirituales que he estudiado, es que cuando nuestra alma encarna, no lo hace por diversión, no lo hace para pasar el rato, lo hace como continuación de la vida, pero a su vez tiene un propósito. Eso es lo que en el lenguaje oriental llaman el Dharma, con D de dado, D de dedo. No el famoso karma, sino el Dharma. El Dharma es un propósito de vida. El propósito de vida siempre es nutrir en conciencia, sacarle jugo en conciencia a la nueva vida, pero después cada alma también ya tiene un recorrido mejor o peor aprovechado. Es decir, hay más autoconsciencia álmica, menos autoconsciencia. La lámpara de aceite, decía Cristo Jesús, puede que tener, que es la metáfora del alma, ¿no? Puede tener más aceite, menos aceite en función de lo que ha sido el jugo que tú le has sacado en términos de conciencia a las vidas anteriores. Bueno, pues con todo eso, el alma cuando encarna, cada una tiene su propio dharma, su propio propósito. Cuando llevamos ya muchos años aquí, puede ser que nuestra alma, el dharma, nos hayamos desviado de él. Es decir, yo ya que tengo prácticamente 67 años, pues en estos 67 años me he podido alejar del Dharma, de mi alma, con toda claridad. Ahora bien, si cuando se produce un fallecimiento a esas edades tempranas, no ha habido margen para que te hayas apartado del Dharma. Quiero decir con eso que cuando se producen muertes, creo que hasta los 15 y 16 años, por lo que he podido estudiar, ya incluye, por tanto, insisto, fetos, bebés, niños, adolescentes y jóvenes en el sentido de 15 y 16 años, ahí no ha habido un apartamiento del Dharma porque no ha habido posibilidad, o en el 99% de los casos no ha habido posibilidad de que te alejes del por qué viniste. Con lo que significa que si falleces a esas edades, el alma cuando encarna sabe que va a fallecer pronto, sabe que va a tener una vida corta. Y a partir de ahí se pregunta nuestra mente, bien, ¿y si el alma encarna para tener unas experiencias, para sacar jugo a esas experiencias, a qué diantres va a encarnar para desencarnar pronto? No tiene ningún sentido. Bien, eso abre una puerta preciosa, llena de amor, porque esa es la palabra única que puede definirlo, es que ese tipo de almas, esas almas que encarnan para tener esas experiencias, lo hacen no tanto por ellas, sino por amor con relación a las almas, fundamentalmente familia, fundamentalmente padre, madre, familia, con las que se relacionan. Esas familias, ese padre y esa madre, por ejemplo, que al producirse el fallecimiento del niño, del adolescente, quedan destrozados por completo. Pero desde hace ya muchos años, más de una década, Rubén, yo tengo relación, doy charlas, converso, mantengo diálogos, encuentros con padres y madres que han perdido sus hijos, que han fallecido sus hijos a edades tempranas. Y lo que digo ahora lo saben la mayoría de los que están en esas asociaciones, en esos grupos, que hacen una labor maravillosa, porque tú fíjate que si yo vivo en estos momentos la experiencia del fallecimiento de mi hijo, pongamos por caso, con 8 años, el que yo tenga a mi disposición este tipo de asociaciones que me abrazan, entre comillas, y son personas que han vivido lo mismo que yo, pero años atrás, y que comparten conmigo su experiencia, comprendiendo perfectamente la experiencia que yo estoy viviendo porque ellos también la han vivido, ¿no?
Entonces, con ese bagaje puedo afirmar con rotundidad, no estoy en posesión de la verdad, insisto, pero sí puedo afirmar con rotundidad que hay un tanto por ciento altísimo de familias, y en particular de padres y de madres, que esta experiencia dolorosísima, sin embargo, le ha abierto unas puertas en la vida espiritualmente y en conciencia que antes eran inconcebibles. Personas que estaban entretenidas, distraídas en lo puramente material, en su hábitat de confort, en lo que muchos psicólogos llaman el hábitat de mentira existencial, muy materialista, muy con los temas convencionales y los sistemas de creencia que te enseña esta sociedad materialista. Claro, un acontecimiento como este te rompe, te desgarra. Y en el momento en el que el duelo de alguna manera, simplemente de alguna manera, empieza como mínimamente a superarse, aparecen las preguntas. ¿Y mi hijo o mi hija de alguna forma seguirá vivo? ¿Seguirá habiendo vida más allá de la muerte? Y a partir de ahí, estos familiares, este padre, esta madre, comienzan un proceso, comienzan un camino que termina transformándolo. También es verdad que corre el riesgo de que te hundas, también tengo que decirlo con claridad, pero en mi experiencia directa, el tanto por ciento más alto es de familiares, padres y madres, que le ha servido de auténtico revulsivo. Ese alma de su hijo había encarnado por amor, para posibilitar que a esas almas, en lugar de mantenerse una encarnación más perdida, entre comillas, sin sacarle jugo, le sacaran jugo de verdad. O sea, lo que me estás comentando, Emilio, es que como que antes de nacer nosotros somos almas, ¿no? Que realizamos un pacto entre nosotros para llevarlo a cabo en el planeta Tierra, ¿no? En este sentido, que sería encarnarse y a partir de ahí, pues, adquirir unas experiencias que nos ayuden a adquirir un plano de conciencia diferente como almas cuando volvamos a ese plano, ¿no? Situación dura y entiendo que no todo el mundo pueda entender esto, Emilio, ¿sabes? Claro, este es un tipo de cosas que hace falta vivenciarlo, experienciarlo. En mi caso ha sido con mucha frecuencia, doy gracias a la vida, es un regalo de la vida. También hace falta ir cultivando el discernimiento, es decir, claro, no puede ser que tú empieces a comprender cosas cuando nunca te las has planteado. Entonces, es necesario, eso pasa en cualquier ámbito, ¿no? En cualquiera. Tienes que dedicarle un tiempo, tienes que dedicarle una reflexión, tienes que dedicarle una atención y se van abriendo puertas de discernimiento para comprender lo que estamos hablando. Más del 90% de los que veis este canal no estáis suscritos. Si disfrutas del contenido que hacemos en Aquí se escucha, suscríbete. Es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir ofreciéndote entrevistas y debates únicos. Si ya lo has hecho, mil gracias. Si no, este es el momento. Seguimos. Hablábamos hace un momentito del libro de la República de Platón, en la experiencia cercana a la muerte del soldado Er, que para los que estén más interesados son las últimas páginas, casi las últimas páginas de la República. Allí, como el soldado Er sí llega al plano de luz, no le pasa como a mí que se queda en las puertas, sino que entra en el plano de luz, él incluso contempla el momento en el que las almas voluntariamente vuelven a encarnar. Y ahí hay una especie como de diosa, que es la Quesis, lo llama Platón, y la Quesis se dirige a esas almas que van a volver a encarnar y le dice: almas pasajeras, vais a volver a encarnar. No porque os fuerce nadie, es vuestra elección. Y de hecho, vuestro propio formato de encarnación lo elegís vosotros. Y cuando encarnéis, no olvidéis, dice la Quesis, a esas almas pasajeras, que son la tuya, la mía, todos los que venimos a volver a encarnar aquí, nos dice que tener en cuenta, no olvidéis que la virtud siempre estará a vuestro alcance. La virtud es ese aceite, es esa autoconsciencia que se cosecha y se siembra y se cosecha a través de una práctica de vida pues que tenga una cierta, no sea densa, no sea egoica, no sea egoísta, sino que haya empatía, que haya cooperación, que haya solidaridad, que haya amor, que haya servicio, en fin, eso es lo que aporta aceite a la lámpara de aceite que es nuestra alma. Y dice la Quesis, a eso lo llama virtud, y dice: la virtud está a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, almas pasajeras, porque Dios es inocente, Muchas veces nos podemos preguntar, junto a la cuestión que tú me planteabas hace un momento, también, oye, y si hay una realidad sobrenatural, si hay una divinidad, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo?
Bueno, estas cosas pasan en el mundo porque no hemos alejado de la divinidad, precisamente porque nos hemos alejado de la divinidad. Esa divinidad que, como muy bien dice el Evangelio de Juan, es amor, y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Ese amor es lo que hace que haya libre albedrío, y la virtud está ahí a nuestro alcance. Que la hagamos nuestra o no depende solo de nosotros, pero claro, después no nos podemos quejar por las consecuencias que tiene que en lugar de elegir la virtud, elija el egoísmo. Pero las consecuencias de ese egoísmo no se deben a Dios, se deben a mí, porque Dios, como dice muy bien la Quesis, como dice muy bien el diálogo entre Sócrates y Platón, es inocente. Y cuando entendemos todo esto, también hay que saber diferenciar, Rubén, entre lo que son acuerdos álmicos y pactos. Hay que diferenciarlo. Es decir, siempre que un alma encarna, siempre necesita el acuerdo con las almas de sus progenitores. Y es un acuerdo, no, es más instrumental, por así decir. Hay casos especiales donde ya no solamente hay un acuerdo, hay algo más, que eso es lo que se llama pacto. Entonces, en el caso que hemos referido de personas que mueren pronto, ahí no solamente hay un acuerdo, ahí hay un pacto. Pero ojo, también podemos tener pactos con personas que no son de nuestra familia y que no aparecen en nuestra vida en los primeros años de vida, sino que aparecen posteriormente. Ahí también hay, sin duda ninguna, también se puede aplicar la existencia de pactos. Así que el acuerdo podríamos decir que es muy instrumental. Siempre que un alma va a encarnar necesita el acuerdo de dos almas. Los pactos ya significan algo más, hay ya algo con más enjundia y con más trasfondo. Bueno, pues hemos hablado de estos pactos entre almas antes de encarnar y venir a la Tierra, y de cómo incluso esas experiencias difíciles pues forman parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? de nuestra conciencia álmica. Pero también muchas tradiciones, Emilio, describen fuerzas que empujan en dirección contraria, ¿no? Que sería lo que hemos estado comentando también un poco superficialmente, que es el ego, el miedo. Ese aspecto que llaman involutivo, ¿no? Que muchas veces has oído hablar como involutivo, también cumple una función. Es decir, ¿existe la oscuridad como parte del plan o como resistencia al plan? Mi percepción, Rubén, también muy meditada, muy reflexionada durante muchos años, de experiencia propia, de experiencia de otros, compartida conmigo, de estudio, es que todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida, que como a mí me gusta llamarlo, hay una expresión oriental que es muy bella, que es el Tao, el Tao. Dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, con lo que todo lo originado tiene un mismo impulso, ¿no? Un mismo principio primordial que lo impele, ¿no? que lo fomenta, ¿no? Y a eso es lo que los orientales llaman el Tao. Yo creo que para entendernos mejor podríamos llamarlo el sentido de la vida. La vida tiene un sentido en todas sus plasmaciones, en todas sus dimensiones. En este espectacular cosmos en el que se desarrolla también nuestra existencia, la vida tiene un sentido. Y ese sentido tiene además un orden. Agustín de Hipona lo llama con acierto el orden del amor, el ordo amoris. Y ese sentido de la vida, repito, tiene un orden. Y ese orden es amoroso. Precisamente porque el orden es amoroso, es por lo que hay libre albedrío. Es decir, si no hubiera amor, ese sentido de la vida se impondría, sería obligatorio, es como una avenida de dirección obligatoria, todo el mundo tendría que ir en la misma dirección. Pero precisamente por ser un orden de amor, todas las formas de vida que tenemos autoconsciencia, tenemos capacidad de elección, la vida humana, en nosotros, sin ir más lejos, las formas de vida que tenemos autoconsciencia, podemos elegir entre vivir en sintonía con el sentido de la vida, que significa ser sensatos en castellano puro. Si vives en sintonía con el sentido, eres sensato. O vivir a contramano del sentido de la vida, insensatamente. Lo sensato podríamos decir que lo es lo evolutivo, y lo insensato es lo involutivo. Creo que esto refleja mejor la realidad que hablar de bien y de mal, y de buenos y de malos. Está lo sensato, evolutivo, y lo insensato, involutivo. Y lo insensato e involutivo es cuando una forma de vida con autoconsciencia, voluntariamente y en su libre albedrío, se pone a contramano del sentido de la vida. ¿Qué significa ponerse a contramano del sentido de la vida? Tú lo has dicho muy bien: egoísmo, egocentrismo, egolatrismo, materialismo, economicismo, deshumanización, alejamiento de los otros, ¿no? Imposición de criterios,
saltar por encima de los demás con tal de conseguir lo que yo quiero, etcétera, 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 y desnaturalización, apartamiento, ¿no? Alejamiento de la vida, de los reinos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Esas son las características fundamentales de ponerse a contramano del sentido de la vida. Ponerse a contramano del sentido de la vida es, a mí me gusta explicarlo a modo de broma diciendo, hoy nadie cree ni nadie sostiene que la Tierra es el centro del universo, ¿verdad? Hasta hace no mucho se creía, a Galileo la Inquisición lo torturó para que se desdijera cuando decía que la Tierra no es el centro del universo, por favor. No, tuvo que desdecirse para que no lo mataran. Hasta hace poco se creía que la Tierra es el centro del universo. Hoy ya nos reiríamos, ¿no? Si alguien dice que el universo entero gira en torno a la Tierra y que la Tierra es el centro del universo. Y provocaría una carcajada. Bien, provoca una carcajada que alguien diga que la Tierra es el centro del universo, pero sin embargo yo conozco muchísima gente, Rubén, que ella a sí misma sí se cree el centro del universo. La Tierra no, pero yo sí. Y todo está a mi servicio y en el colmo de la generosidad al servicio mío y de los míos, de mis seres queridos, ya siendo generoso, ¿no? Yo y los míos, ¿no? Y todo está a mi servicio y todo está para que yo consiga lo que yo quiero y para que yo satisfaga mis deseos y para que los míos vivan los... Eso es una plasmación muy, muy evidente de lo que es vivir a contramano del sentido de la vida. Dicho esto, por tanto, como estamos en un orden de amor, con un principio primordial que todo lo impulsa, un sentido, pero que se puede vivir en armonía o a contramano del sentido, y si no hubieras formas de vida que se ponen a contramano del sentido de la vida, ¿qué le pasaría al universo, a la existencia? Nada. En la hipótesis de que todas las formas de vida voluntariamente nos alineáramos con el sentido de la vida, no se necesita que haya unas fuerzas, unas encarnaciones, unos seres que estén a contramano del sentido de la vida. Es decir, no, creo que esto, con el mayor respeto, es una tesis que se maneja mucho en la New Age y en el supermercado espiritual. Yo no la veo, ni la han visto los grandes maestros, no. Una cosa es que sea posible, y de hecho se da, que haya formas de vida y seres humanos que se ponen a contramano del sentido de la vida, y otra es que eso sea necesario para la evolución. No. Diríamos que es una consecuencia de un proceso evolutivo que al desarrollarse en libre albedrío, pues tiene este efecto colateral, por decirlo de alguna forma. Pero es simplemente un efecto colateral, no es la razón de ser del sistema y del orden. Está bien saber que no es necesaria entonces esa dualidad. Y por otra parte, Emilio, hablando un poco también de las almas, ¿no? Lo que se transfiere sobre todo también, que se habla mucho de esto, es de los niños, ¿no? De las vidas pasadas, ¿no? De niños que recuerdan quién era su yo anterior. ¿Eso es real? ¿Eso es posible? Vuelvo a la quesis, ¿eh? A la quesis, a almas pasajeras vais a volver a encarnar. En esa obra de Platón, la quesis le dice, vais a pasar el gran río del olvido. Es decir, cuando volvemos a encarnar, hay una regla general de que no recordamos lo que hemos vivido en encarnaciones anteriores. ¿Por qué? Porque si no, la nueva encarnación no la viviríamos. Estaríamos tan condicionados por las vidas anteriores, quedaríamos como bloqueados en el recuerdo de lo que hemos vivido. ¿Qué sería de mí si ahora yo tuviera un recuerdo de todo lo que ha sido la encarnación de mi alma, que vete a saber cuántas han sido, en qué situaciones? Posiblemente me quedaría bloqueado. Es decir, con lo que el gran olvido tiene un sentido, y es que te centres en la nueva existencia, que te centres en la nueva vida. Y además sabiendo que lo más importante es que todo el aceite que hayas conseguido en encarnaciones anteriores lo tienes, no se pierde, eso lo tienes ahí, con lo cual ya tienes el camino que hayas recorrido en conciencia, va contigo, por así decir. No obstante, también se nos enseña, en esto la ciencia del yoga, por ejemplo, y lo que es la tradición fundamentalmente budista es muy concreta, también se nos enseña que de alguna manera el recuerdo de vidas pasadas entra dentro de lo que, traduciéndolo al castellano, sería la reminiscencia. Es decir, no tenemos un recuerdo de vidas pasadas, por los motivos que acabo de compartir, pero en nosotros, de alguna forma, ese recuerdo está, porque el alma ha encarnado y eso está en el alma.
Y eso es lo que se le conoce con el nombre de reminiscencia. Ha habido algún autor me refiero ya a autor moderno, que ha venido a mantener la idea de que tiene que ver con el subconsciente. No es que el subconsciente sea la reminiscencia, el subconsciente son muchas cosas, pero dentro del subconsciente está también esa reminiscencia. Y nos enseña, por ejemplo, en la ciencia del yoga, que los seres humanos, en la medida en que vamos evolucionando espiritualmente, vida tras vida, esa reminiscencia se va abriendo. Es como una caja que está ahí mantenida en el olvido, pero cuando tú ya vas adquiriendo madurez consciencial, vas adquiriendo madurez espiritual, se empieza a abrir. La reminiscencia se hace presente. Esto se narra muy bien en los Yoga Sutras de Patanjali, el libro fundamental de la ciencia del yoga, donde se habla de las capacidades que todos los seres humanos tenemos, los siddhis en el lenguaje del yoga, y que están ahí latentes y que se van haciendo patentes en la medida en que tú vas avanzando a través de las encarnaciones en el desarrollo espiritual. Y uno de esos siddhis es el recuerdo de vidas pasadas. Pues bien, eso significa que personas que estén, almas que estén avanzadas espiritualmente, se le abre ese olvido. Tú me hablas de niños en concreto. Claro, si es un alma que tiene ya ese bagaje espiritual, pero que además está recién llegada, podríamos decir que de algún modo hay todavía como una inocencia, no hay como bloqueos, ¿no? Que a veces aparecen, ¿no? Unos bloqueos por los sistemas de creencias, por la influencia familiar, por la influencia escolar, etcétera, etcétera, que pueden como algo que está ya aflorando, lo pueden tapar, ¿no? Por tantas influencias externas negativas. Con lo que efectivamente, aunque yo conozco hombres y mujeres adultos que tienen ya esa reminiscencia a flor de piel y tienen recuerdos de vidas pasadas, no suelen ser gente que se dediquen a contarlo, evidentemente. En el caso de los niños es más frecuente todavía porque esa inocencia ha hecho que no te la hayan pisoteado, por decirlo de alguna manera, porque puede ser que tú ya por tu bagaje esa reminiscencia deba aflorar, pero claro, ante el influjo de los sistemas de creencia de esta sociedad, pues queda como arruinado. Y una cosa curiosa, que simplemente como nota a pie de página, Rubén, comparto contigo, es que una vez que te das cuenta que la reminiscencia existe, comprendes cosas de ti y comprendes cosas de las otras personas. A veces podemos pensar que el gusto por vestirnos de una manera o de otra, el gusto por determinadas actividades o otras, es fruto puramente de la casualidad. Yo invitaría a reflexionarlo. Oye, esto que a ti te apasiona, esto que a ti te llama tanto la atención, ¿es simplemente casual? Porque puede ser que haya una reminiscencia. A mí me ha hecho mucha gracia, esto está ya muy en desuso, pero aquí en España se ha mantenido durante tiempo, creo que sigue existiendo, la Asociación de Amigos de la Capa, ¿no? Habrá gente que está en esa asociación para pasar el rato, ¿no? Y para viajar o para lo que sea. Pero también a lo mejor hay gente que tiene una reminiscencia y que en un momento, porque en su encarnación anterior han vivido en una época donde usaban esa capa, ¿no? Esto quizás en las vestimentas masculinas, que son más, tienen menos intervalo, pero en las femeninas es mucho más evidente, ¿no? Porque unas determinadas señoras le da por algún tipo de vestimentos, de más colores, de menos colores, a lo mejor más de tipo oriental, ¿no? Cosa que a otras no le llama para nada la atención. No digo que sea siempre así, pero cuando empiezas a tener en cuenta esto de la reminiscencia, puedes empezar a entender cosas de los demás e incluso de ti mismo. Pues Emilio, no quiero excederme mucho más en tiempo, más que agradecerte muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en Aquí se escucha. Y te quería hacer una última pregunta que la hacemos siempre en todos los programas desde esta nueva temporada, que es que si hay alguna creencia que sigues manteniendo, aunque a veces te cueste defenderla. No tengo creencia de ningún tipo. De hecho, me considero absolutamente espiritual. Mi vida entera está dedicada a la espiritualidad y la consciencia, modestamente, pero mi vida entera. Pero no tengo ningún credo religioso, ni participo de ningún credo religioso. Las participaciones que pude tener han ido quedando atrás por la propia evolución espiritual y consciencial. Así que no tengo ninguna creencia, no tengo ningún credo. Considero que son como bastones que en el camino en momentos concretos pueden ser necesarios, pero creo que también hay un momento concreto del camino en el que esos bastones los vamos soltando. Y entonces se vive una espiritualidad que es distinta. Y aunque sí es verdad, lo he dicho ya y lo vuelvo a decir, que sí tengo un gran referente. Claro, mi gran referente
es Cristo Jesús, ¿no? Por los motivos que acabo de compartir, es el referente de mi vida y es el modelo que, imagínate, de una forma absolutamente modesta, con multitud de defectos y demás, pero modestamente intento aplicar a mi vida cotidiana. Perfecto, pues Emilio Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Tienes las puertas abiertas tanto de nuestro estudio como de las videollamadas. De verdad, muchísimas gracias por todo, es un placer y nos vemos en la siguiente. Espero que tengamos otra ocasión para vernos, Emilio. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo.